Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de marzo del 2022 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia, vamos a leer el libro de Ruth, capítulos 1, 2, 3 y 4. Ruth, capítulos 1, 2, 3 y 4. Está siguiendo la lectura cronológica de la Biblia, notará que el día de ayer leímos hasta el capítulo 12 de los jueces. Eh, en medio de esta historia de los jueces, que como hablábamos la semana pasada, es una historia de transición entre la teocracia y la monarquía, la transición entre el liderazgo del Señor a través de hombres como Moisés y Josué, y van a pasar al gobierno a través de los reyes. Y está este proceso de los jueces. Hemos visto algunos jueces muy importantes como Débora, Barak, como el mismo Gedeón, que su historia es extraordinaria y ocupa varios capítulos del libro de los jueces. Mañana seguiremos en el capítulo 13 de jueces, pero hoy como en medio de esta historia, en medio de esta época donde Israel está gobernada por los jueces, que sin duda alguna, no solo por lo que hemos visto en el ciclo del pecado, sino por esa constante eh, inestabilidad espiritual del pueblo de Israel, ¿sí? Porque mientras el caudillo que el Señor levantaba como instrumento para libertad estaba, pues el pueblo como que se ajustaba, pero cuando este caudillo ya salía de escena, el pueblo otra vez se desordenaba. Y una constante en el libro de jueces que seguramente ya lo han notado dice, cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Entonces no había como una dirección clara, había un enfriamiento respecto a la relación con el Señor, y pues cuando cada uno hace lo que bien le parece, pues lo más posible es que se equivoque. En medio de esta situación, ubiquémonos en el libro de Ruth capítulo 1 y el mismo inicio nos va a ubicar en la cronología que acabo de describirles. Y dice el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Entonces aquí nos dice que en el tiempo en que los jueces gobernaban, hubo hambre en la tierra, entre otras situaciones que ellos vivían. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6, cuando empezamos a leer la historia de Gedeón, también había esta situación, que venían precisamente también entre ellos los moabitas y los madianitas, perdón, a robarse las cosechas? Y si se robaban las cosechas, pues había hambre en medio del pueblo. Esta fue una constante, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Elimelech? Pues seguramente tratando de cuidar a su familia, se va para los montes de Moab o los campos de Moab, que sería hoy como lo que es Jordania en Israel, o pues en esta zona, y se fue a vivir allí buscando seguramente una oportunidad. Bueno, aquí hay varias cosas, y es que pues de alguna manera Israel era la tierra prometida, era la tierra que fluye leche y miel. Y el hambre no era una situación que estaba en el plan del Señor. En el plan del Señor estaba la bendición para su pueblo. En el plan del Señor estaba que ellos fructificaran, se multiplicaran, crecieran y llenaran la tierra. Pues tanto así, pues que se describe cuando el Señor llama a Moisés, describe de una leche, perdón, una tierra que fluye leche y miel, dando a entender de que era una tierra bendita, así de sencillo, la bendición estaba allí. Pero Elimelech, seguramente en toda la situación que ellos están viviendo, en un acto de desconfianza, de temor también, pues decide confiar en sus instintos, decide confiar en sus criterios, se va
a Moab y allí pasa algo pues no muy agradable. Bueno, aquí hay un juego de palabras pues muy significativo respecto a los nombres. Elimelech quiere decir Dios es rey, ¿sí? Pensemos en algo. Elimelech era de Judá y además era de Belén. Vamos pensando quién era de Belén, quién era de Judá. Noemí, el nombre de Noemí quiere decir agradable. Y van a tener dos hijos, pues que es muy llamativo cómo aparecen los nombres de sus hijos, porque los nombres de los hijos, ustedes lo han notado seguramente en la Biblia, es muy particular cómo los nombres identifican características de las personas. Ahora, no necesariamente todos los nombres son históricos. Muchos nombres son de sentido teológico. Por ejemplo, Malón y Kelión, para que nunca en la vida tengamos en cuenta esos dos nombres. Malón y Kelión, lo que son los nombres de los hijos de Elimelech y Noemí. Malón quiere decir enfermo o enfermizo y Kelión quiere decir destrucción. Entonces imaginen los nombres que ellos colocan a sus hijos. ¿Quién llamaría a su hijo enfermizo? ¿Quién llamaría a su hijo destrucción? Bueno, hay un nombre en español que a mí siempre me llamó la atención y es Dolores. ¿Sí? No hemos analizado el nombre de Dolores, llamar a una hija Dolores. No es un nombre como muy agradable que ponerle a un bebé. Entonces ellos, pues sus hijos se llamaban Malón y Kelión. ¿Y qué pasó con Malón y Kelión? Malón enfermizo, Kelión destrucción. Dice el mismo capítulo 1 que ellos murieron, ¿sí? Ellos murieron, pero dejaron dos viudas. Ellos se casaron con dos moabitas que fueron Orfa y Ruth, ¿sí? O sea, Malión se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. El nombre de Orfa quiere decir cuello o cerviz, dando a entenderte un significado como de sujeción, ¿sí? Más o menos el significado del nombre de una de las nueras de Noemí era algo así, Orfa, cuello, pero indicando como la sujeción. Y el nombre de Ruth, que tiene mucho sentido, quiere decir amiga o compañera. Entonces, mire cómo esta historia entra en juego el significado de los nombres. Entonces, Elimelech, que viene de Belén de Judá, y me adelanto en algo, y es que de Belén de Judá eran dos personajes muy importantes que marcarían la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por un lado, David, el gran rey de Israel. Melech es rey, Eli, el prefijo Eli, Dios. Así que Elimelech es como una figura y un ancestro de David, nacido en Belén de Judá como rey de Israel, pero ya sabemos también que en la historia del Nuevo Testamento hubo otro personaje que personalmente cambió nuestras vidas, que partió la historia de nuestras vidas y es el Señor Jesucristo, también como descendiente de David, también como rey de Israel, ¿sí? Así que, y Noemí dice que su vida era agradable, Malón, Kelión, enfermo de destrucción, y aparecen Orfa y Ruth, sus nueras, Orfa sujeta, Ruth compañera. Mueren entonces Malón y Kelión. Y esto ustedes lo van a ir leyendo en detalle. Noemí dice que no le digan más Noemí, que le cambien el nombre, que cuál placentera, que cuál agradable, que su vida, porque quedó viuda y quedó sin hijos. Imagínense, Noemí perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos. Y les dice que le cambien el nombre, que ya no le digan más Noemí, sino Mara. Y Mara, ese nombre aparece también en el Antiguo Testamento en el desierto, cuando el pueblo de Israel se quejó y dice que probaron unas aguas de Mara y Mara es amargas. O sea que Noemí dice, ahora mi nombre va a ser amargura, porque en lo que había en su alma, en su corazón, era amargura. Sí, esa era la manera de identificar en su nombre lo que ella estaba viviendo. Así que le dice a sus nueras, que eran jóvenes, les dice, yo tengo que irme, aquí ya no tengo que hacer nada en Moab, esta no es mi tierra, lastimosamente pues lo entendió muy tarde, ¿sí? Y decide devolverse a Judá. Pero
ellas le insisten que se quieren quedar con ellas porque la verdad en la primera parte de la historia tanto Orfa como Ruth le dicen que la quieren acompañar, muy buenas nueras, seguramente era una suegra muy especial, pero en últimas Orfa se termina quedando y Ruth le dice lo siguiente a Noemí, capítulo 1, versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Bueno, aquí hay un tema muy singular de un eh, espectro teológico muy profundo. ¿Por qué? Porque aparece una gentil en medio del pueblo de la promesa. ¿Sí? Si bien el judaísmo no hace proselitismo religioso, el judaísmo no es como el islam, el cristianismo que busca crear adeptos, que busca extender su fe, el judaísmo no lo plantea así, pero el judaísmo sí permite conversos a su religión. Y aquí vemos una mujer gentil que entra al pueblo de la promesa. ¿Sí? Ella decide adherirse a la promesa que el Señor le dio al pueblo de Israel. Ahora, si el Señor le da una promesa a alguien, pero yo por fe me adhiero a esa promesa, pues esa promesa también es para mí. Así que Ruth, en una declaración de fe, le dice a Noemí, y esto es muy importante, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, dándole honor también a su nombre, porque le recuerdo que el nombre de Ruth tiene que ver con compañerismo, con amistad. Y Ruth entonces, dándole honor a su nombre, en un voto de fidelidad a su suegra, le dice, yo me voy contigo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y no la abandonó. ¿Qué expectativas tendría Ruth? Pues hasta ahora ninguna diferente que acompañar a su suegra. Claro, había un dolor mutuo. Ambas habían perdido a sus esposos. Además, Noemí había perdido a sus hijos y pues era una manera también de consolarse. Llegan entonces a Belén eh, y dice el capítulo 2, versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. En hebreo se dice Boaz. Y Boaz tiene un significado, bueno, Boaz o Booz, algo muy singular y es que había en el templo unas columnas y una de las columnas se llamaba así, Boaz, Booz. Y quiere decir algo así como rapidez, pero algo muy importante y muy particular, de la familia de Elimelech, y era rico. O sea que de alguna manera la familia de Elimelech prosperó en la tierra de la promesa, mientras Elimelech y su familia se empobreció y se enfermaron fuera de la tierra de la promesa. Muy tenaz. Y esto no es un detalle menor que nos muestra aquí la Biblia. O sea que aquella situación que hizo huir a Elimelech y a su familia, pues no fue tal porque su propia familia prosperó en la tierra de la promesa. Eso también es como la confianza y la fe en las palabras del Señor. A veces confiamos más en nuestros criterios, en lo que le escuchamos a otros, en la lógica de otros, que en lo que el Señor nos indica. Ahora, la bendición nuestra hoy en día no está ligada a una tierra, está ligada al Señor. Y así que donde Dios determine que esté, ahí voy a estar. No importa las circunstancias, porque la bendición del Señor está por encima de las circunstancias. Y la mejor tierra donde yo puedo habitar es donde el Señor me coloca en este momento. Y cuando el Señor determine, como pasaba con el pueblo de Israel, levante su presencia y se mueva, yo me muevo es con la presencia del Señor. Bueno, en el capítulo 2 aparece Booz en escena, un pariente. Ellas van a espigar y aquí les voy a resumir dos cosas muy relevantes en la vida de Booz. No sé si ustedes se acuerdan hace poco que estuvimos estudiando unas leyes, cuando estábamos estudiando el Deuteronomio, Éxodo, Levítico. Y dentro de todas las leyes que vimos, hablábamos de unas leyes que tenían que ver, bueno, había leyes religiosas, de derechos y todo eso, pero cuando hablábamos de esas leyes de los derechos personales, de recursos, de lo que tenía que ver con pues como con la responsabilidad con el prójimo,
hablamos de dos leyes. Acuérdense que no todas las leyes eran simplemente religiosas, sino que tenían que ver también con unas leyes civiles, unas leyes económicas. Y en medio de todas estas leyes había dos muy particulares que se conocen, que no eran, claro, no eran tampoco exclusivas de Israel. Por ejemplo, la ley del levirato no era una ley exclusiva de Israel. Otros pueblos tenían esta práctica. Y la ley del levirato tenía que ver con la redención del nombre. Cuando alguien moría sin prole, sin hijos, porque ¿qué es lo que prolonga el nombre de alguien? Es su descendencia. Pero cuando un hombre moría, que esa es la historia de Judá y Tamar, no sé si recuerdan que Judá tenía unos hijos y esos hijos se negaban a redimir la prole de su hermano mayor, que ahí aparece en escena Tamar. Y pues, dice la Biblia que eran malos. Y es que cuando un hombre moría y no tenía hijos, su pariente más cercano debía redimirlo. Entonces, digamos que eran tres hermanos, el primero muere, no tiene prole, el segundo tiene el deber de estar con la viuda y el hijo que nace de la viuda no va a ser su hijo, sino que va a ser hijo del hermano que falleció. Era una ley para preservar el nombre de su hermano. Los hijos de Judá, que están en el libro de Génesis, se negaron a cumplir esta, esta, esta norma. A propósito, Judá es un ancestro de Booz, ¿sí? Booz es un personaje que redime literalmente muchas cosas. Redime a Elimelech, que es el rey, Dios es el rey que había huido. Redime la descendencia de Elimelech, pero también está restaurando una falta que cometieron sus ancestros, los hijos de Judá. Él entonces cumple esta ley del levirato, ¿cómo lo hizo vos? Pues él era un pariente y él decide no tener hijo para él, ¿sí? Porque el hijo que él iba a tener como tal iba a ser el hijo de Malión. Oh, esto es muy tenaz, ¿por qué? Porque en últimas el nombre que él iba a preservar era el nombre de Elimelech, porque Elimelech era el papá de Malión, Elimelech muere, Malión muere, o sea que el nombre de Elimelech moría. Pero vos va a redimir el nombre de Elimelech. Y Elimelech, vuelvo y les digo, Dios es el rey. Esto tiene mucho sentido. Entonces, el hijo de Booz no iba a ser legalmente su hijo, sino que iba a ser el descendiente de Elimelech, hijo de Malión, ¿sí? O sea, no era muy popular hacerlo, no era muy popular porque pues todo hombre y más en aquella época anhelaba su descendencia. Aquí estaba algo así como trabajando para otro, ¿sí? Uno, pero dos, otra ley que él cumplía, no sé si ustedes recuerdan que cuando hablaba de las cosechas, el Señor mandó primero que la primicia, o sea, que el primer fruto debía ser para el Señor, ¿sí? Y Él manda a que el pueblo cuando va a empezar la cosecha, tome los primeros frutos y los presente delante del Señor en un acto de gratitud, pero también en un acto de esperanza y de consagración. Quería decir que tomaban la primicia y la presentaban al Señor como avisorando lo que sería la cosecha en el futuro. La segunda parte de la cosecha, que era la gran cosecha, le pertenecía pues al que cultivó, al que sembró. Pero la ley decía que no podían cegar todos los rincones del campo. Y dice, todos los extremos del campo no los vas a cegar, ¿sí? O sea, y utiliza esta palabra, no vas a ir a rebuscar los frutos de los bordes. ¿Para qué? Como actos de caridad, para que la gente pobre pudiera venir al campo y ellos tomaran ese rebusque. Eso también lo hizo Booz con Noemí, ¿sí? Él le permite que venga no a trabajar sin para él, sino para que se provea de en medio de esa cosecha del rebusque. Así que Booz termina redimiendo tanto a Ruth, a Noemí, el nombre de sus esposos, el nombre de Elimelech y el nombre de Malión. Y en el capítulo 4, espero que ustedes lo puedan leer en detalle. Bueno, aquí hay algo muy importante. El capítulo 2, versículo eh, 11 y 12, para que lo tengan en cuenta.
Le dijo Booz a Ruth: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Esta expresión es espectacular. Le está reconociendo y bendiciendo vos a Noé. Dice: yo sé lo que hiciste. Dejaste todo por la fidelidad y la amistad a Noemí, pero sobre todo porque viniste a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel. Y le dice: y el Señor te recompensa. Esto es impresionante. La conversión de un gentil al pueblo de la promesa. Esa fue la promesa para un convertido al Señor. Alguien que estaba lejos y ahora se acerca por medio de la fe y por medio de la confianza en el Señor. En el capítulo 4, entonces, ya se logran casar, tienen un hijo, y leamos los últimos versículos que tienen un detalle bien especial, del 14 al 22, capítulo 4, 14 al 22. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea que esto es muy hermoso, porque la redención de Booz permitió que hubiera descendiente a Elimelech, que sería el reinado de Dios a través de David y posteriormente a través del Señor Jesucristo. Miren lo que fue un acto de obediencia y de piedad de un hombre como Booz. No, Booz no se alcanzaba a imaginar que en ese acto de obediencia y de fe y de piedad estaría la descendencia del Salvador del mundo. Noemí, Ruth, que se iba a imaginar que ella, siendo una moabita extranjera, de su vientre vendría el ancestro del Salvador. Y esto es ¿cómo les digo yo? Un acto profético, donde el Señor está juntando al pueblo gentil y al pueblo de la promesa. El pueblo de la promesa a través de la simiente de Booz, pero también el pueblo gentil a través del vientre de la moabita. Y ahí, como promete el Señor, de dos pueblos hacia un solo pueblo, un pueblo que se une en la promesa. Es una historia extraordinaria que tiene muchos matices, que nos muestra fidelidad, fe, amistad, convicción, piedad. Es un libro que resalta virtudes que en la época de los jueces se había perdido. Es un libro que cabe perfectamente como un oasis en medio de estas situaciones tan tristes que está viviendo el pueblo de Israel en medio de los jueces. Es una historia que va luego a conectar con la vida de David, que va a traer unidad nacional, y sobre todo algo que el pueblo de Israel le debe a David es la restauración del culto al Señor, de centralizar toda la vida del pueblo de Israel en el Señor, en el culto al Señor. Aquel dulce cantor de Israel, como se le va a decir posteriormente a David. Así que les invito a que lean con mucho detalle esta historia, que hay ejemplos, el de Booz, sin duda alguna, y el de Ruth, que imitar y que seguir. Y démosle gracias al Señor por este día. Amado Padre, no solo este día, sino esta semana te la entregamos en este momento en el nombre de Jesús. Te pedimos, por favor, que tú nos dirijas, nos acompañes. Te pedimos que tomes el control de nuestras mentes, corazones. Te pedimos, amado Señor, que tu palabra ilumine nuestras mentes y que nos inspire, Señor, la vida de estos hombres y mujeres virtuosos, piadosos, temerosos, que en fe, Señor, han obedecido a tu voz. Y que, como le decía Booz a Ruth, eh, aquel Dios a cuyas alas vienes, o bajo
cuyas alas vienes a cubrirte, te recompense. Señor, también vemos en el libro de Ruth que tú eres fiel y que tú recompensas a aquel que decide obedecerte, aquel que decide refugiarse bajo tus alas. Y esa es nuestra decisión hoy, esta semana. Venimos a morar bajo tus alas. Y que tu recompensa en todas las áreas de la vida, Señor, nos permita experimentar ese amor y poder tuyo. Yo te pido, Padre, que nuestro corazón se inspire a través de la fidelidad, la amistad y la determinación de Ruth de acogerse a un pacto del cual ella estaba lejos, pero que por fe y por amor se adhirió, Señor, dejando tal vez su comodidad, dejando su familia, lo dice así la Biblia, pero definitivamente cuando ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, se acogió a una promesa de bendición. Pero danos también la piedad, danos, Señor, las virtudes de voz, obediente a los mandatos, donde no le importaba tanto su nombre, sino eh, preservar tu nombre, Señor. Porque en preservar la descendencia de Elimelech estaba preservar la promesa de bendición que vendría manifiesta a plenitud en tu Hijo Jesucristo. Enséñanos que estas cosas no se nos olviden, que por el contrario, estas historias, Señor, estos relatos nos inspiren a la fe y a la confianza. Si lo hiciste con Ruth, con Booz, con Noemí, tú puedes hoy redimirnos, rescatarnos y permitirnos ver tu recompensa. Bendice a tus hijos, guárdalos, por favor, ampáralos en este nuevo día y en esta nueva semana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.